Invitarlos desde ya a abrir sus Biblias en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 3, versos 1 al 4, le daremos lectura en esta mañana. Desde ya le doy gracias al Señor por su amor, su misericordia, por lo que me permitió vivir esta semana. Para mí, como padre, uno se alegra que sus hijos se casen, pero la honra más grande que como padre pude tener también es poder casar a mis hijos. Entonces, Dios sea bendiciendo a mi hijo. Sí, hermana Sandra, a mi hijo. Todavía los otros dos todavía no, pero así que Dios sea bendiciendo a Giovanni, a Nayi, una hija que se suma a la familia. Ya no son 3, son 4. Así que Dios sea bendiciéndole grandemente a ellos como matrimonio y que lo que ellos se propongan realizar, hacer, siempre esté en los propósitos del Señor. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 1 al 4. Si lo ha encontrado, le voy a invitar a que se ponga de pie y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Escuche, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Amén. Tome su asiento, ya oramos por la palabra del Señor. Un libro que pocas veces uno predica, normalmente recomendado para que los matrimonios lo lean, las parejas, las familias, para que podamos aprender cómo es el trato, cómo se debe dignificar a la mujer, cómo debe ser el amor entre una pareja. Pero hoy vamos a ver de ese mismo amor que nos habla este libro de Cantar de los Cantares, es el mismo amor que Dios ha ido demostrando domingo tras domingo, semana tras semana, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, hacia nuestras vidas el Señor. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, Dios día a día nos da de su espíritu, Dios día a día nos ha ido guardando y cuidando hasta que hemos llegado este día a escuchar el final o la conclusión de este mensaje que el Señor nos dio desde un comienzo del 2026, desde aquella noche, desde el 31 de diciembre de 2025, para los que pudimos estar aquí, para aquellos que a lo mejor lo vieron por las redes sociales y para los que continuamos, que es tener este año una mayor intimidad con el Señor. Aprendimos hace unas semanas atrás que la intimidad con Dios era intransferible, innegociable y que también era como una brújula que guía nuestros destinos, nuestras vidas y nos va dirigiendo hacia donde nosotros podemos ir. ¿Se recuerdan? Luego también vimos que habían 7 peligros en los cuales el ser humano, nosotros los cristianos, corremos cuando nuestras vidas comienzan a perder aquella intimidad que uno debe tener con Dios. Hay muchos más peligros, pero vimos solo 7. La primera, que perdíamos nuestra identidad como hijo, ya que nuestra percepción, nuestra forma de ver las cosas, como nosotros veíamos, o ya no es esa relación de padre a hijo, sino que muchas veces empezamos a ver aquella relación como un extraño y no lo que somos. También vimos que la brújula es rota, donde entramos en confusión, donde lamentablemente de un error caemos en otro error y en otro error, y así nos vamos viendo que estamos sumergidos en varios errores que hemos cometido por no haber tomado una buena decisión y que Dios no nos haya dirigido cuando tenía que dirigirnos. Y después nos vemos con la soga hasta el cuello,
que no hayamos qué hacer y lamentablemente muchos de nosotros, en vez de querer salir o dejar ese círculo que estamos como vicioso en el cual estamos, nos seguimos metiendo aún más y cometiendo aún más errores. Dijimos que teníamos una vulnerabilidad espiritual, ya que nuestra lámpara comienza a quedar sin aceite, sin comunión. Comenzábamos a estancarnos y queríamos que los días pasen y que pasen nada más. Y lo que nosotros llamamos, muchas personas llaman sobrevivencia. Ni siquiera gozar y disfrutar el día. Nos levantamos porque hay que levantarse. Hacemos las cosas porque hay que hacer las cosas. Sin un fundamento, sin un fin en sí mismo. Sin gozar aquel día que el Señor nos da. Sin disfrutar la alegría que el Señor nos da en ese día. Ya sea nuestro escaso recurso que podamos tener, o nuestra familia, o lo que podamos tener en la mesa, no lo disfrutamos. Solo pasamos a estar. Y ese peligro muchos de nosotros a veces estamos. Uno de los peligros que también, y le gustó a la pastora que nos dijo, era que empezamos a familiarizar las cosas sagradas como algo común. Normalizamos las cosas y pensamos que estamos bien. Creemos que estamos bien. Empezamos a perder el temor a Dios. Y ese es el peligro que corremos muchos de nosotros cuando empezamos a familiarizar lo sagrado. Cuando no le damos la importancia a las cosas que realmente tienen importancia y no le damos la importancia que Dios merece tener. Empezamos a sustituir la presencia de Dios por un activismo religioso. Y por último veíamos que también ya teníamos, al ir cayendo en cada una de estas cosas, terminábamos con la incapacidad de que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ya no somos aquella sal, ya no somos aquella luz en la cual Cristo nos describe que somos los hijos del Señor. Y la Escritura, usted sabe que si la sal no sirve para sazonar, dice que es hollada, es dejada, es tirada al suelo. Y muchas de nuestras vidas a veces están en esa condición. No porque Dios nos aleje o nos aparte, sino que nosotros nos vamos apartando y no queremos tener intimidad con Dios. Por eso digo que Dios nos ama, nos quiere, nos desea celosamente. Quiere que nos volvamos a tener intimidad con Él. Quiere que dejemos aquella comodidad que a lo mejor tenemos cada uno de nosotros y empecemos a incomodarnos y buscar cada día más del Señor. Hoy no hablaremos de lo que perdemos, sino de lo que ganamos. Y sobre todo de cómo dejar de ser espectadores. ¿Se recuerdan? En la puerta de la tienda, como era el pueblo de Israel, para entrar hoy al lugar santísimo. Nos enfocaremos en los beneficios de la intimidad con Dios y también algo que es fundamental, ya de que de nada sirve saber, conocer, si no se entregan las herramientas de cómo podemos profundizar en la intimidad con Dios. De nada nos sirve escuchar los 3 sermones que el pastor o el Señor nos ha entregado. De nada sirve si tampoco enseñamos qué es lo que debemos hacer en lo práctico. Cómo usted y yo podemos llegar a poder tener una mayor intimidad con Dios. Amén. El primer beneficio que la Escritura nos entrega es que somos transformados. Segunda de Corintios 3:18 en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida
gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Esto no se produce por ser un esfuerzo humano, porque somos buenos o porque usted o yo nos podamos considerar buenos. No se trata de un cambio de conducta externa, sino de una metamorfosis interna que es el resultado natural de mirar a Dios. La Biblia dice que somos como un espejo. Un espejo no tiene luz propia, solo proyecta lo que tiene enfrente. Y al estar en intimidad, en mirar a Dios constantemente, su carácter lo vamos adquiriendo, se nos va pegando lo de Dios en nuestras vidas. Si usted va a su hogar, va a la casa, va al baño, incluso aquí que está un poco maloliente a lo mejor, y usted mira el espejo siempre va a estar ahí. Y lo único que va a reflejar estos espejos de acá de la iglesia son las puertas del baño, sobre todo el de las mujeres. Pero cuando usted se para enfrente, ese espejo sin vida, refleja a usted. Usted se refleja en ese espejo. La Escritura nos dice de la misma forma, usted y yo somos espejos que reflejamos lo que se nos pone enfrente. Y cuando dice que si nosotros empezamos a buscar, somos transformados, somos cambiados. Ese espejo sin brillo, ese espejo que no tiene nada que ofrecer, empieza a ofrecer a Cristo al mundo. Nuestras vidas son transformadas en que más estemos mirando al Señor. Por eso el rostro de Moisés brillaba, porque estaba en la presencia del Señor. En cuanto más usted y yo tengamos intimidad con Dios, vamos a reflejar el carácter de Dios. Amén. Vamos adquiriendo lo de Dios. Vamos teniendo lo de Dios. Vamos haciendo lo de Dios. Pero para eso debemos mirar a Cristo. No intentamos tener paciencia por fuerza de voluntad. Al contrario, los seres humanos somos los más impacientes. Todo lo queremos, y en esta cultura que estamos viviendo hoy en día, todo lo queremos ahora ya, inmediato. Había un joven que me llamaba en la semana y se quejó con la mamá porque no le contestaba. Y ella le dijo, no, el pastor debe estar ocupado. Pero impaciente, no me contesta. Me imagino a lo mejor hasta un improperio hacia el pastor porque el pastor no le contestaba. Tiene que haber dicho. Pero es así porque a veces usted y yo nos desesperamos cuando no tenemos respuesta. El ser humano es así, somos de esa naturaleza. Y la paciencia que usted y yo podamos entregar no es nuestra, es la que Dios pone en nosotros. Al estar con aquel que es infinitamente paciente, yo, su espejo, empiezo a proyectar su paciencia en forma natural. No es por nuestra naturaleza, es porque en quien estamos mirando, a quien estamos buscando, en la intimidad y en la presencia que estamos, empezamos a reflejar su paciencia. Es el resultado de la exposición, no del sudor o la fuerza que yo pueda aplicar, sino de estar cada vez más con el Señor. La paz en la tormenta no es el autocontrol que yo pueda tener, es el reflejo de haber estado en la presencia con el príncipe de paz, que es el Señor. Lo que usted y yo podamos reflejar como característica de Dios no es nuestro, solo es de Dios. Amén. El segundo beneficio es que tenemos claridad y revelación. La brújula es restaurada. Como le dije anteriormente, nosotros vamos cometiendo constantemente errores. Y de un error queremos tapar ese error con otro error. Sin preguntarle a Dios, sin dejarnos direccionar por el Señor. Pero el beneficio de buscar la intimidad con Dios es que nos trae claridad y revelación.
Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Este es un beneficio que nos da un acceso a la perspectiva divina en un mundo con exceso de información, ya sea por redes sociales o por diferentes plataformas o las mismas IA o inteligencia artificial que hoy existe. Muchos tenemos información de distintas partes, pero la intimidad con Dios nos da una información privilegiada. La Biblia nos relata en 2 de Reyes 6, 8 al 12, una historia que nos debe fascinar y que cada uno de nosotros debemos conocer. Donde el rey de Siria estaba en guerra contra Israel y cada vez que el rey de Siria planeaba un ataque, sorpresa o un campamento en lugar de específico, Eliseo le enviaba un mensaje al rey de Israel advirtiéndole, no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar en ese lugar o te van a atacar de esa forma. Esto sucedió muchas veces. Hasta el rey de Siria llegó a pensar que tenía un traidor, que había un topo dentro de sus filas, dentro de su círculo íntimo. Había alguien que le daba el aviso al rey de Israel. Y no era nada de eso. Uno de los criados del rey de Siria le dice, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Sabes que cuando tú y yo tenemos intimidad con el Señor, el Salmo lo decía que Dios anhela la comunión íntima con sus hijos. Y teniendo intimidad íntima con sus hijos, Dios nos podrá revelar cosas que tú y yo no sabemos o no podemos aclarar. No podremos dilucidar. Pero en la intimidad con Dios, en la cercanía que tengamos con Dios, así como lo hizo con Eliseo. Eliseo tenía una relación íntima con el Señor. Y el Señor le decía, dile al rey de Israel que no vaya por ese lugar. No era el poder de Eliseo. Eliseo no estaba ahí en la cámara cuando el rey fraguaba y decía, vamos a atacarlo por este lado, nos vamos a sitiar aquí, nos vamos a poner acá. No. Dios estaba ahí y le revelaba en lo secreto a Eliseo lo que tenía que decirle al rey. Y Eliseo iba y le decía al rey, y el rey salvaba su vida. Amados, muchas de las cosas que nosotros no tenemos discernimiento es porque no estamos en la intimidad de este Dios maravilloso. Aquí no vamos a tener una revelación, a veces cuando decimos revelación, el Señor nos va a revelar más de eso. No, hay cosas, hay situaciones que tú y yo vivimos a diario, que debemos ponerla en los secretos del Señor. Todo, todo. Hay algunos que se molestan, se quejan cuando dicen, ¿por qué hay que preguntarle todo a Dios? Porque Él es nuestro Dios. Porque Él quiere el bien para nuestras vidas. Él siempre ha querido el bien para tu vida y para mi vida. Y en la intimidad con Él, Él nos va a dirigir por dónde tenemos que ir, lo que debemos hacer. Amén. La palabra comunión en el hebreo es sod, que significa un consejo secreto o reunión íntima. Es lo que sucede cuando un amigo le susurra un secreto al oído a otro. Y es de esa relación que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Dios no solo nos da reglas como algunos piensan, nos da su visión sobre las cosas. Es el discernimiento, es la intimidad. Recibimos la capacidad de ver detrás de los problemas. Sabemos qué decisión tomar, no porque hicimos una lista de pro y los contras que se nos pueden poner en alguna situación, sino que porque conocemos el corazón de Dios, quien guía nuestros pasos. El tercer beneficio que tenemos, que la Escritura nos muestra,
es un descanso profundo, un intercambio de cargas. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la Escritura. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero nosotros siempre queremos llevar la carga más pesada. Siempre no queremos descansar en el Señor. En la intimidad ocurre algo que no sucede en ningún otro lugar. Es un desahogo total. No es solo sentirse mejor. Es como una inyección de energía en nuestras vidas. Nos cambia el switch. Al estar a solas con Dios, dejamos nuestro cansancio, nuestras ansiedades y nuestras mochilas emocionales y recibimos su descanso. La intimidad actúa como una válvula de escape. En lugar de explotar contra los demás como el estrés, ese peso se entrega en aquel lugar secreto que tú y yo tenemos con el Señor. El beneficio que tenemos en buscar, en entregar nuestras cargas, nuestras ataduras y transformarla y cambiarla y tomar lo que el Señor nos da una salud mental tranquila, emocionalmente, y nos brinda paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero eso solo es porque descansamos, tomamos aquel beneficio que el Señor nos da. Amén. El cuarto beneficio es que nuestra entidad es afirmada. Romanos 8, 15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El mundo, la sociedad actual, constantemente trata de decirnos quiénes somos, basados en nuestros éxitos o fracasos. E incluso nosotros, los miembros de la iglesia, enmarcamos a alguien por las veces que asiste, los cargos que tiene, pero la intimidad con Dios rompe con esa forma de pensar y de ver las cosas. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. En la intimidad dejamos de ser un esclavo para ser simplemente un hijo de Dios. Ser hijo es maravilloso. Porque llegamos a lugares secretos, a lugares donde nadie más puede llegar. No sé cuántos de ustedes hacen delivery o han llamado un delivery. Delivery es alguien que nosotros llamamos, los chicos normalmente cuando quieren comer sushi, llaman a una persona, un delivery, delivery, ya. Perdonen mi español, pues. Es una palabra en inglés. Ya. Llamamos y pedimos lo que nosotros queremos comer. Y llega la Barbarita, que también hace delivery. Delivery. Ya, pues entiende. Ya. La vamos. Ya. Reparto a domicilio. Entonces, llegan, pero ella llega hasta la puerta. El reparto siempre va a llegar hasta la puerta y va a llamar o le va a contestar o va a tocar a la puerta o el timbre, pero no va a entrar hacia su hogar a no ser que usted le deje entrar. La primera vez que la Barbarita a lo mejor fue a un hogar no entraba, hoy a lo mejor ya la conocen, y la dejan entrar un poco más, pero hasta la sala de estar o hasta el comedor, hasta ahí nomás.
Y cuando hablamos de que el Señor nos hace entrar como hijo, porque yo, a algunos amigos más íntimos a lo mejor, puedo comer con ellos en la mesa, podemos compartir, pero hay un lugar en el hogar en que solo mis amigos, los reparto a domicilio, no pueden entrar. Hay solo un lugar donde hay quienes que no es mi esposa pueden entrar a ese lugar. Y que nosotros nos extrañamos cuando ellos llegan, y es el chocho el que normalmente llega ahora, y de repente va y se mete en ese lugar íntimo que es mío y de mi esposa. Pero él como hijo se mete a ese lugar. Y nosotros lo abrazamos, lo queremos. No, a mí por lo menos me encanta cuando él llega a ese lugar, que ese es mi lugar íntimo con mi esposa. Pero él llega a ese lugar y no lo echamos fuera. Disfrutamos ese momento. ¿Quién no disfruta de los que somos padres cuando sus hijos llegan a su cama y se meten y se acuestan con usted? Yo lo disfruto. Bueno, la barbarita. Pero cuando estén grandes barbaritas, cuando ya estén como los míos, va a disfrutar esos momentos. Pastora Fabio, ¿usted disfruta cuando la Zoe no, la Nisi con la Roy se meten en su cama? La Zoe igual. Uno disfruta esos momentos, pero a ese lugar íntimo. Por esto me maravilla la Escritura, por esto me maravilla el Señor cómo nos llama a nosotros. ¿Qué beneficio más grande usted y yo tenemos? Cuando estamos en intimidad al Señor, podemos llegar a ese lugar secreto que solo llegan los hijos. Donde usted tiene intimidad con Dios, llegan los hijos a acostarse. Ahí. Llegan los hijos a ese lugar secreto, a poder tener esa intimidad con sus padres y uno los abraza, los ve. Cuando eran chiquititos los teníamos ahí, pero cuando ya van creciendo ellos van apartándose, ellos como que quieren su independencia, pero cuando llegan ahí uno los ve como ellos, aquellos bebés que teníamos cuando pequeños. Por eso digo, a mí me encanta cuando llegan mis hijos y se acuestan ahí. A veces llega el negrito, a veces el Giovanni, el Dani, el que más llega. Y sabe que cuando a veces nosotros salimos con la pastora, ellos ocupan nuestra cama. Y uno los deja porque son hijos. El lugar secreto íntimo es para los hijos. Y es el lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos. El saber quiénes somos nos quita la necesidad de aprobación externa. Aquella aprobación que muchas personas buscan y necesitas que alguien te apruebe para validarte. Cuando tú y yo sabemos que somos hijos de Dios, no necesitamos de aquella aprobación. Cuando Dios nos dice en lo secreto quiénes somos, ya no necesitas que la gente te aplauda, te acepte para sentirte valioso. El ser hijo es una seguridad inquebrantable que no depende de las circunstancias, de lo que hagas o realices, de quién seas o cómo vivas, simplemente de la intimidad que eres un hijo de Dios. Amén. El quinto beneficio de tener intimidad con Dios es que sabemos que es un refugio seguro. Eso quiere decir fortalecimiento en la prueba. Hay un salmo que normalmente uno mantiene abierto porque la tradición dice que si tú abres ese salmo en tu hogar vas a tener protección. Pues la tradición dice, los viejitos nos inculcaban a nosotros los más jóvenes, si tú abres el Salmo 91 y lo tienes abierto en tu casa, aunque se empolve,
porque no lo lees nunca, ni sabes lo que dice, pero tengo la Biblia abierta ahí, vas a estar seguro. ¿Usted no lo escuchó nunca? Yo sí. Mi mamá me enseñaba. Mi abuela me lo enseñaba. Es decir, no el Salmo, sino que me enseñaba que tenía que mantenerlo abierto. ¿Y qué dice el Salmo 91? Verso 1 y 2 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Esto se marca en que hay una diferencia enorme entre conocer a Dios como un concepto teológico o intelectual y conocerlo como un refugio, como algo seguro donde nos sentamos protegidos. La palabra habitar en este salmo implica residencia, no una visita ocasional. Quien vive en intimidad desarrolla una resiliencia espiritual. Cuando hablamos de resiliencia, es la capacidad que tiene una persona para adaptarse positivamente a situaciones adversas, traumas o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares, salud, crisis emocionales, financieras, todo tipo de crisis. Aquella persona que tiene resiliencia se hace la de habitar en el Señor. Esto no es solo aguantar el golpe, como algunos piensan, sino salir fortalecido de él. Este término viene de la física y la ingeniería y se refiere a la capacidad de algunos materiales de doblarse o comprimirse bajo presión y volver a su forma original sin romperse. Cuando un cristiano tiene resiliencia espiritual, por más que lo golpeen, por más que vengan los problemas, por más que vengan las dificultades, se va a poder mantener firme. En el ser humano no es algo con lo que se nace. Es un proceso que se construye y se desarrolla a lo largo de nuestras vidas. En psicología implica que la persona no solo recupera su estado anterior, sino que desarrolla nuevas herramientas emocionales y una perspectiva más profunda tras las crisis. A diferencia de la resistencia, que la resistencia es oponerse a una fuerza, la resiliencia es fluir con el problema o una situación complicada para encontrar una salida. Cuando llega la crisis, no tenemos que salir corriendo a buscar a Dios. Miren lo que le estoy diciendo. Cuando viene la crisis, no tenemos que salir corriendo a buscar a Dios, porque ya Dios está con nosotros. Cuando tú y yo tenemos intimidad, no salgo a buscar a Dios, sino que Dios está conmigo. La intimidad crea una estructura interna que te permite estar de pie cuando otros se desmoronan. Es como el bambú. Se dobla hasta el viento fuerte para no quebrarse. Y cuando la tormenta pasa, se endereza con más fuerza. Así es la resiliencia del cristiano. Así es el Dios que te fortalece día a día. Te tiene seguro. Cuando tú y yo buscamos a Dios y sabemos que estamos seguros en Él. Cuando Él es nuestro castillo, es nuestra esperanza. Él nos da aquella resiliencia que debemos tener. La Biblia nos dice que somos como un árbol con raíces tan profundas que el viento puede doblarlo, pero no arrancarlo. Salmo 1. El que está, el que vive, el que habita junto a aguas de reposo, es como aquel árbol. Vienen las pruebas, las dificultades. Su hoja no cae y se mantiene verde. Y da su fruto a su tiempo. Dios bendiga nuestras vidas. 5 beneficios. Hay muchos más. 5 beneficios hemos visto esta mañana. Y usted me puede, pero pastor, ¿cómo puedo cultivar esta mayor intimidad con Dios? Yo oro al Señor, yo leo al Señor y yo le creo a usted que lo pueda hacer. Vamos a ver 5 cosas que debemos hacer para poder cultivar
esta intimidad con Dios, que serían los pasos prácticos. Lo anterior a lo mejor fue teoría y no le quedó mucho. Vuelva a ver los videos en YouTube. Suscríbase. Dele like a la campanita. Porque esto práctico, a diferencia de la química o la física, no es una fórmula mágica. Es una práctica constante que cada uno de nosotros debemos hacer. No es el botón de reseteo para partir todo de nuevo, no. No es que vamos a formatear nuestras mentes, no. Son cosas que día a día usted y yo debemos practicar. Día a día debemos hacer. La primera, debemos tener intencionalidad. Moisés tenía que salir del campamento y caminar hacia la tienda. La intimidad requiere que usted y yo tengamos una agenda. No es cuánto tiempo me sobra. Es apartar tiempo del día para entrar en la presencia del Señor y tener intimidad con Dios. No son los 5, los 15 o la media hora que le sobró. Ahora que me sobró tiempo voy a orar o voy a buscar del Señor. No, es tener intencionalidad. Es poder decir, yo tengo 24 horas, de las cuales duermo 8, debiera dormir 8, a veces dormimos un poco más, pero dentro de esas horas, de las 24, yo tengo que escoger, esta hora es para ti, Señor. Esta hora me aparto, converso, estoy contigo. Muchas veces decimos, no tengo tiempo, pero en realidad lo que estamos diciendo, Señor, tú no eres mi prioridad. Y disculpe que se lo diga de esa forma, pero es la verdad, porque le damos prioridad a muchas otras cosas, incluso para satisfacer esta carne. Porque cuando tenemos hambre, somos como aquel león del doblón. No sé si usted vio, ahí se me cayó el... Había en mis tiempos un comercial que se llamaba El Doblón. Y cuando lo abrían se lo devoraban así como si nada. Así muchas veces cuando usted y yo tenemos hambre. No nos importa el tiempo, no nos importa, a veces ni siquiera saludamos a la esposa, ni siquiera saludamos a los que están en la mesa. Nosotros lo único que queremos es comer. Y nos sentamos y a veces cuando nos sirven comemos. Ni siquiera respiramos. No sé si a usted le ha pasado, o yo soy el único pecador. Que como si me estuvieran persiguiendo, la pastora a veces me dice, mi amor, si no te van a quitar la comida. Es tuya. Yo la preparé para ti. Lo hice con mi amor, con mi cariño para ti, así que nadie te la va a quitar, así que ponle calma. Tranquilo. Pero para el Señor no tenemos tiempo. Para satisfacer nuestras necesidades, nuestra carne, sí le damos tiempo. Hasta para aquellos hobbies o distracciones que tenemos, también le damos tiempo. Pero para orar y buscar de Dios, tener intimidad con Dios, no tenemos. Así que la primera cosa que nosotros debemos hacer, y no porque estamos aquí en la iglesia, sino que el día lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, es tener intencionalidad. Yo voy a disponer este día. Partamos con algo que a lo mejor nunca hemos hecho, dele media hora al Señor hoy día. Aparte de haber venido a la iglesia, si le puede dar más, mejor aún. Pero si nunca lo ha hecho, disponga. Esta media hora voy a buscar del Señor. Comience el lunes, repítalo el martes, continúe el miércoles, hágalo el jueves, realícelo el viernes. Y cuando ya está casi terminando la semana, porque el domingo es día del Señor, el sábado también hacerlo. Hagámoslo algo que debiera estar todos los días de nuestra vida. Como todos los días nos levantamos, nos lavamos la cara,
Por ahí se lava la cara usted, ¿cierto? Nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes, nos perfumamos, nos ponemos bonitos. No, asimismo, hagámoslo con el Señor. Dispongamos tiempo, pero con intencionalidad. Esto debo hacerlo. Mi intención es hoy día querer buscar del Señor y tener intimidad con el Señor. Si no tenemos 15 minutos, se necesita una hora. Y debemos hacerlo. Amén. La segunda cosa que debemos hacer para cultivar nuestra intimidad con Dios es tener sinceridad. Éxodo 33, 11 dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquier amigo. Debemos dejar de usar las palabras de iglesia en lo privado. Es que a mí me gusta como ahora el hermano Orlandito. Que a mí me gusta. No. No usemos palabras de iglesia en lo privado. Es contarle a Dios mi enojo, mis miedos, las dudas. La intimidad crece en la honestidad, no en la religiosidad. Porque a veces con el Señor ocupamos más palabras religiosas, rebuscadas, de las que escuchamos de un hermano, de una hermana, de un texto bíblico, más que lo que nuestro corazón está sintiendo. Y lo que Dios quiere es sinceridad de nuestras vidas, de nuestros labios. Hay situaciones que nos molestan, sí, hay situaciones que nos molestan. Y el Señor sabe que hay situaciones que nos molestan, pero Él quiere escucharlos a cada uno de nosotros. Señor, esto no lo entiendo. Me desagrada. Quisiera que fuera diferente, fuera distinto esto. No crean que yo no le pregunto al Señor qué pasa con la iglesia los días martes o jueves que se invita a orar. Y se lo digo con sinceridad al Señor. ¿Qué pasa con mis hermanos? ¿No tienen necesidad de venir a buscar del Señor? ¿Estarán tan bien? Mire, hasta soy a veces sarcástico con el Señor. ¿Por qué no nos unimos en oración? Y abro mi corazón al Señor como se los abro a ustedes ahora. ¿Se habrán cansado de este pastor que los llama a orar, que los llama a buscar del Señor? ¿Qué será más importante en sus vidas que tener un tiempo de comunión, de oración con el Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Yo le pregunto al Señor, al ver la poca asistencia a veces de cada uno de nosotros que decimos componer esta iglesia, de amar al Señor. Por eso uno debe ser sincero con el Señor. La intimidad se cultiva en la honestidad, en ser sinceros con el Señor. Que nos cuesta a veces ser sinceros. Somos más religiosos, somos más diplomáticos a veces. En vez de decir la verdad, es que no me gusta. ¿Tú crees que el Señor sabe que a ti no te gusta orar? ¿Tú crees que el Señor no sabe que a ti no te gusta tener esa intimidad con Él? El Señor lo sabe. Y como lo sabe, quiere que nosotros vayamos en esa misma dirección. Y seamos sinceros. Digámosle, Señor, me cuesta. No le encuentro sentido a lo mejor. Y tenga por seguro que cuando nos sinceremos ante el Señor va a responder. El Señor va a responder. Pero cuando tu corazón y mi corazón se abran al Señor, no con palabras cliché, no con palabras en las cuales nosotros bendíceme, provéeme, gracias porque el pastor dice que debo dar gracias, gracias por los alimentos. Cuando seas sincero, sabes que las bendiciones más lindas a veces son aquellas que salen del corazón. Cuando oras por los alimentos, por lo que el Señor te dio.
por lo poco y nada a lo mejor que puedas tener en tu mesa. Cuando tú sabes disfrutar lo que Dios te ha dado, lo haces con sinceridad. 3. La palabra. No se puede tener intimidad con alguien que no dejas que te hable. La Biblia no es solo un libro para estudiar mensajes. Es la voz de nuestro amigo hablándonos constantemente a nosotros. La única forma, como les dije anteriormente, y uno de los beneficios era mirar a Dios, solo lo conocemos, solo tenemos intimidad cuando dejamos que esta palabra nos hable. Pero no solo nos hable, porque la palabra nos habla. ¿Cuántos creen que la palabra les habla? Sino también es obedecerla, es hacerle caso. Porque nuestros hijos, nosotros les decimos muchas cosas, pero en algunas no nos hacen caso. ¿Le dijimos? Sí. ¿No hicieron caso? No. El Señor a veces puede estar de la misma forma. Yo les hablo, les digo, los instruyo, los capacito. Día a día les estoy entregando un mensaje, pero no quieren hacerme caso. La intimidad, junto con la palabra, en poder desarrollar, cultivar una intimidad con Dios, es no solo oír la palabra, es hacer la palabra. Es que obedezcamos lo que Dios nos dice que debemos hacer. Amén. 4. Constancia y perseverancia. Vimos que Josué nunca se apartaba del tabernáculo. La intimidad no es un evento de domingo. No es una media vigilia que te invitaron. Es un hábito en nuestra vida. Es aprender a llevar el tabernáculo interno, que nuestro Dios vive, habita con nosotros, al trabajo, en la casa, en la calle, en la escuela, en todo lugar. Dios está con nosotros y debo tener un lugar de intimidad con Él. Es llevar el tabernáculo, es vivir en la presencia. No solo cuando estás en la iglesia porque todos te ven, sino que cuando nadie te ve, Dios te está viendo. Y 5, búsqueda. La intimidad con Dios nos demanda una búsqueda. Cantar de los Cantares, el pasaje que hemos leído hoy, nos señala aquella búsqueda. El verso 1 nos habla de el peligro que muchas veces está y que tenemos en la comodidad. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. En la versión lenguaje sencillo dice, en la oscuridad de la noche busco al amor de mi vida. En la soledad de mi cuarto lo busco y no lo encuentro. Lo que nos está diciendo aquella mujer es lo que tú y yo vivimos muchas veces. Creemos porque estamos que el amado está ahí. Creemos que Dios está ahí. Esta mujer pensaba que su amado estaba en el cuarto, estaba en el lecho, estaba en su cama, estaba con él. Como muchas veces de nosotros creemos que Dios está con nosotros, tenemos esa intimidad con Dios, pero muchas veces no es así. La presencia de Dios no está en nosotros. Decimos ser cristianos, decimos tener a Dios, decimos amar a Dios, pero la presencia de Dios no está en nuestras vidas. Esta mujer vivió este hecho. Ella pensó que su amado estaba ahí. Y dice que lo buscó. Que lo buscó. El lecho, ese cuarto privado, secreto de ella, representaba aquella zona de confort. Aquella zona en la cual ella se sentía segura y que podía estar. Y a veces tú y yo queremos tener intimidad sin querer salir
de nuestra zona de confort, sin querer salir del campamento. Buscamos a Dios desde nuestra comodidad, desde nuestra rutina rápida. Esta mujer concluye diciendo que no lo halló de esa forma. La intimidad con Dios no se encuentra en la pasividad. Por eso digo que para tener intimidad con Dios hay que buscar. Pero no en la pasividad, en el conformismo, en lo que yo creo. Ella tomó una decisión de salir. Versos 2 y 3 dice, me levanto, recorro la ciudad, voy por calles y mercados buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo encuentro. Me topo con los guardias, dice, con los que vigilan la ciudad y les pregunto si han visto al amor de mi vida. Busqué al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Esta mujer no se quedó tranquila. Lo buscó por un lugar y otro, pero no lo encontraba y eso no la desilusionó. No dijo, no voy a seguir buscando. Ella anhelaba la presencia de su amado. Y sabe que esta mujer decide que la presencia de su amado es más importante que su propio descanso. Y esto es importante, porque muchas veces tú y yo no queremos buscar al Señor porque nos sentimos cansados, agobiados. Y decimos más adelante, después voy a descansar primero. Después voy a ir a la presencia del Señor. Después voy a tener intimidad con Dios. Pero esta mujer dice que buscó, era de noche, era tarde. Buscó por calles, por plazas, por mercados. Hasta se enfrentó a la guardia. La guardia en ese tiempo eran aquellos soldados que se ponían a resguardar la ciudad y normalmente en ese tiempo había toque de queda. Porque si los iban a invadir, tenían que estar los guardias ahí y la gente no debía salir. ¿Usted sabe lo que es un toque de queda? Es donde no tenemos permiso para transitar. Y si te pillan, te pueden llevar preso, detenido. Porque hay un edicto, en nuestro país hay un edicto que dice toque de queda y no se puede salir. El tiempo de pandemia no podíamos transitar en las noches a no ser que tuviéramos un permiso para poderlo hacer. ¿Se recuerdan? Y los que teníamos ese permiso podíamos pasar por carabineros y nos dejaban pasar. Pero si no había permiso, su multa. Entonces esta mujer, a pesar del peligro que se podía producir en su vida, por salir en un horario que no corresponde, por andar por las calles, la presencia de su amado era más importante para ella que su propia vida. Cuando habla de búsqueda, se trata de eso. Cuando cuando yo quiero tener intimidad con Dios, mi cansancio no puede ser excusa. Debo buscar al amado. Debo desear a este Dios. Le pregunta a los guardias, ¿han visto a mi amado? Como queriendo decir que nadie más podía buscar a su amado más que ella. Porque la búsqueda del amado, la búsqueda de Dios, la intimidad con Dios, nunca se olvide, es personal, es intransferible. Yo no puedo buscar a Dios por usted. Yo busco a Dios, a mi amado, por mí. Amén. El verso 4 nos dice y nos da una muy buena noticia, que es el hallazgo y la permanencia. Apenas hubo pasado de ellos un poco, de la guardia, dice que halló al que ama mi alma. Dice la Escritura, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me concibió. Lo hallé. Dios se deja encontrar por lo que le buscan.
Pero dice que con todo el corazón, si tú buscas, yo busco de Dios, Dios va a dejar que tú y yo que tú lo puedas encontrar. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pastor, entonces Dios puede ser encontrado, sí. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que no siento su presencia. ¿Qué ha pasado en mí que hoy no siento a ese Dios maravilloso que sentía antes? Es porque no lo hemos buscado. Porque no hemos acomodado. Porque estamos viviendo una religiosidad, un activismo religioso y no una búsqueda sincera de este Dios maravilloso. Esta mujer dice que lo así, lo agarré, lo afirmé, le puse como cimientos y no lo solté. No lo dejé. Y esta es la clave de nuestra intimidad. No es un encuentro de un momento. No es un encuentro de la mañana, de la tarde. Es un encuentro que debe permanecer todo el día con nosotros. Es una decisión del no soltarlo. Es la permanencia que Josué sostuvo en el tabernáculo, de que no le importaba, día y noche estaba en la presencia del Señor. Y es lo que tú y yo debemos hacer para estar con el Señor. Cuando lo encontramos, no te suelto, Señor. Lo metí en la cámara. La cámara secreta es el lugar de la máxima intimidad, lejos de los ojos de los demás. Es llevar a Dios a lo más profundo de nuestras vidas. Eso es estar en la intimidad con Dios. Vamos a terminar con la esponja. Hace semanas atrás les dije que nosotros nos reflejemos en esta esponja. La primera vez dijimos que teníamos nosotros una relación superficial con el Señor, que era por encima, ¿se recuerdan? Pero que Dios quería, nos apretaba y nos metía más profundo, ¿cierto? Hace 2 semanas atrás vimos que la esponja, al dejarla ahí, se seca, se pone áspera, ¿cierto? No sirve para lo que fue creada, pero que cuando se sumergía y se metía volvía a hacer uso. ¿Se recuerdan? Hoy les voy a enseñar algo más de esta esponja. La esponja necesita estar en el agua. Necesita estar como usted y yo necesitamos estar en la presencia del Señor. A la esponja no le pasa nada por cuánto rato se sumerge en el agua. Entre más tiempo está en el agua, más se mimetiza con el agua y se hace uno con la fuente, como es si fuese parte de ella. Necesita su sustento la esponja, necesita esa agua. Yo la puedo sacar, puedo tener presencia el día domingo, puedo estar aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor, pero el día lunes esta esponja, si yo la saco se va a secar. Pero si yo la mantengo lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, todos los días de mi vida, esta esponja va a estar ahí en el agua. No se va a dañar, no le va a pasar nada. Cuando sea necesario usarla, obviamente, si tú me dices, sí, pastor, pero eso se va a desgastar con el detergente. Sí, pero a usted y a mí, por más tiempo en que estemos sumergidos en la presencia del Señor, no nos va a hacer daño.
no nos va a hacer daño. Más tiempo vamos a disfrutar de lo que esta esponja disfruta. Ella disfruta estando en el agua. Fue hecha para estar en el agua. Fue creada para estar en el agua. Como usted y yo fuimos creados para estar en la presencia del Señor. Un cristiano sin intimidad, sin presencia de Dios, no hace el propósito en el cual fue creado y construido, diseñado. Hay una gran diferencia entre meter la esponja un momento y dejar la esponja en el agua. El Señor hoy nos habla una vez más y nos dice que debemos buscar intencionalmente, en oración, en la palabra. Debemos ser constantes y persistentes. Debemos buscar al Señor. Debemos ser sinceros. Debemos dejar nuestras rutinas religiosas y empezar a buscar en un lugar secreto al Señor. La intimidad, recuerde, no se negocia, no se transfiere y no tiene sustituto. A los que a lo mejor hemos dejado de estar en intimidad con el Señor, estamos secos a lo mejor. O quizás nos hemos puesto profesionales de estar al pie del campamento, pero extrañamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Quiero invitarlos a que podamos buscar de aquella presencia del Señor. No para pedir una bendición, sino para tener comunión, intimidad con el dador de las bendiciones. No para que responda a mi oración, sino porque debo estar con el Señor. Recuerde, la intimidad no es un evento de un día domingo. Es un romance que se cultiva cada mañana en el altar del tiempo. ¿Nos quedaremos en el lecho o correremos al aposento alto? ¿Nos seguiremos acomodando a lo que vivimos o queremos tener más intimidad con Dios? ¿Quieres tener esa resiliencia espiritual? Busquemos del Señor. ¿Quieres vencer los obstáculos y las pruebas? Busquemos del Señor. Tengamos intimidad con Él. Sin intimidad es muy probable que nuestras vidas decaigan. Que decaigamos constantemente. Por eso es importante, hermanos, no de día domingo. El domingo vamos a venir a entregar lo que el Señor nos ha dado durante toda una semana. Y vamos a venir con gratitud porque el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha provisto, ha abierto puertas de trabajo. Y si no abre puertas de trabajo, nos ha sustentado. Pero eso lo vemos cuando tenemos intimidad con Dios. Les invito a buscar del Señor. Les invito a tener sinceridad con Dios. Les invito a tener intencionalidad con Dios. Les invito a escuchar la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Y les invito a tener constancia y perseverancia. Aunque no vea nada, aunque el bambú no ve cuándo va a pasar el viento, él sigue ahí. Y con resiliencia sigue firme. Y después, cuando ya pasa el viento, cuando pasa la tormenta, se vuelve a erigir para estar ahí, en alto, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Póngase de pie, vamos a adorar en oración al Señor. Vamos